Bien, entonces vamos a explicar el proceso de cómo ejecutar un programa en Python paso a paso. Lo primero que tienen que hacer es tener instalado, por supuesto, Python. Y para ello tienen que entrar al sitio web de Python. Escriben python.org. Aquí en la opción de descarga, descargan la última versión que está disponible en su sitio web. Sobre este proceso de instalación de Python paso a paso, ya lo hemos explicado en varios videos, igual te dejo uno en la parte superior para que aprendas a cómo instalarlo paso a paso. También tienes que tener instalado Visual Studio Code. Para eso solo buscas en el navegador VS Code, entras al primer enlace y descargas la versión para tu sistema operativo y la instalación es muy sencilla. Siguiente. Entonces, una vez que tengas instalado Visual Studio Code y también Python en tu sistema, es obvio que Python tiene que ejecutarse desde cualquier parte. Entonces, para ello, mire, voy a entrar a ejecutar, escribo cmd y basta que yo escriba el comando Python -version. Pueden ver que me dice que tengo la versión 3.12.6. Por lo tanto, sí tengo instalado Python en mi sistema. ¿Cómo ejecutamos un programa en Python desde Visual Studio Code? Muy sencillo, el proceso es bien práctico, solo hay que tener instalado unas extensiones. Voy a hacer un poco más grande esto y dentro de las extensiones van a buscar una que diga Python. El que les cargue, el primero, como pueden ver, acá dice Python, yo ya lo tengo instalado, tiene que ser la que provee Microsoft. Como pueden ver, esta es la extensión más descargada, más de 138 millones de descargas. Le vamos a dar reiniciar extensión, por algún motivo seguramente se ha actualizado y con ello ya tuviéramos listo para ejecutar nuestro primer programa en Python. Muy sencillo, vamos a irnos a la opción de explorador. Aquí en esta opción y como pueden ver me dice abrir una carpeta. Normalmente un proyecto en Python es una carpeta. ¿Por qué? Porque dentro de esa carpeta vamos a crear los archivos de nuestro proyecto o de nuestro programa o aplicación que vamos a crear en Python. Por lo tanto, esa carpeta va a ser como el punto de partida para crear nuestro proyecto. Entonces aquí voy a darle en abrir carpeta. Ustedes buscan la carpeta donde van a trabajar su proyecto en Python. En este caso yo le voy a decir mi escritorio. Voy a crear una nueva carpeta y le voy a decir proyecto Python. Vamos a entrar a esa carpeta y le voy a dar seleccionar carpeta. Pueden ver que Visual Studio Code empieza a reiniciar y carga precisamente la raíz del explorador en esa carpeta. Como pueden ver, está apuntando aquí, dice proyecto Python, que es el nombre de la carpeta que acabamos de crear. Aquí mismo pueden ver ustedes que tengo nuevo archivo, nueva carpeta, porque puedo crear estos objetos dentro de esta carpeta. Voy a irme a esa carpeta para que ustedes se den cuenta. Me voy a escritorio, proyecto Python, voy a minimizar esto un poco. Lo tengo por acá. Quiere decir que si yo aquí creo un archivo, voy a crear por ejemplo un archivo 1. Van a ver que se crea también en esa carpeta de forma automática. O sea, Visual Studio Code lo crea por nosotros. Entonces, para que se entienda mejor, cuando nosotros vamos a crear un archivo en Python o un programa en Python, no es nada más que un archivo de texto, solo que tiene un código que el intérprete de Python lo va a reconocer y poder ejecutar y decirle al computador qué es lo que tiene que hacer. Como por ejemplo, miren, este archivo 1, yo le voy a decir cambiar nombre y le voy a poner, por ejemplo, .txt. Cuando nosotros trabajemos con archivos Python, normalmente tienen la extensión .py. Eso significa de que son archivos de Python. En este caso, yo he creado uno que dice .txt para que ustedes puedan validar de que yo puedo escribir Python en cualquier tipo de archivo. Miren, voy a poner acá print y vamos a poner, por ejemplo, hola a todos. Ok, voy a abrir mi ventana de comandos. Voy a irme aquí a la terminal, nueva terminal. Y en este caso, como yo estoy en Windows, solo ejecuto el comando py -3. Llamo al archivo, presiono tab y como pueden ver automáticamente lo completa. Puede ir con estos caracteres, no hay ningún problema, como también los podemos quitar. En este caso lo voy a dejar y pueden ver que este comando py
-3 lo que hace es ejecutar Python. Pero como pueden ver, no tengo ningún mensaje. ¿Qué es lo que sucede? Antes de explicar qué es lo que ha pasado, para el caso de las personas que utilicen Linux o Mac, el comando es Python 3. En el caso de Windows es py espacio -3. Entonces, ¿por qué aquí no se ha ejecutado nada? A pesar de yo indicarle a Python de que escriba hola a todos. Lo que pasa es que el archivo no lo hemos guardado. Y como no está guardado, pueden ver aquí que se pone como un círculo de color blanco. Si yo guardo esto, me voy a archivo, guardar, o presiono control S. Miren, yo voy a presionar control S y pueden ver que el archivo blanco ya no aparece. Entonces vuelvo a ejecutar este comando y dice hola a todos. Entonces, de esa forma hemos ejecutado un programa sencillo en Python desde Visual Studio Code. Y como pueden ver, no necesito incluso que tenga la extensión .py. Vamos a cambiar esto. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo con esa extensión? Miren, le voy a poner .py. Es que automáticamente el IDE, en este caso Visual Studio Code, va a reconocer que este es un código para Python, le va a poner la sintaxis, los colores y además me va a agregar este botón para que yo pueda ejecutar el programa sin estar ejecutándolo desde la ventana de comandos. Miren, ejecuta acá esto y ya ejecuta hola a todos. Es más, vamos a hacer otra prueba aquí. 3 más 4 y si yo ejecuto esto, pueden ver que tengo el resultado de 7. Entonces, de esa forma hemos aprendido a cómo ejecutar un programa de Python desde Visual Studio Code. Recuerda, esto es Python for Dummies y nos vemos hasta otra entrega. No olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal, que se vienen más videos de este tipo. Bye.